proyectar 3 diapositivas para comenzar esta sesión. Voy a dar una breve introducción y después presentaré a los panelistas. Entonces pido si pueden pasar a la primera diapositiva. ¿Ya está? Gracias. Bueno, a nivel mundial, como saben, nos enfrentamos a un estado de emergencia planetaria. Estamos viviendo 2 crisis muy profundas. Una es la crisis de pérdida de biodiversidad y degradación de ecosistemas, y la otra es el cambio climático. Esto exige medidas urgentes e inmediatas a escala mundial. Actualmente se encuentra vigente el compromiso de los líderes por la naturaleza, un acuerdo que firmaron 64 países, incluyendo la Unión Europea, para revertir la pérdida de naturaleza y biodiversidad hasta el final de esta década, de 2030, para así lograr un desarrollo sostenible. Estamos en una región en Latinoamérica bastante compleja que enfrenta diversas circunstancias y donde la degradación de los ecosistemas es muy, muy pronunciada debido a diversos factores como la pérdida del hábitat, la sobreexplotación de especies y el cambio climático. Hoy, actualmente, estamos ante la antesala de la COP27 que se llevará a cabo en Egipto, y también estamos ante la antesala de la COP15 Biodiversidad que tendrá lugar en Canadá, en Montreal, en diciembre. El año pasado, en la COP26, que se llevó a cabo en Escocia, en Glasgow, se firmó una declaración conjunta llamada la Declaración de Glasgow, que es una iniciativa para incidir en la urgencia de la necesidad de acelerar la acción climática en el sector turístico y lograr compromisos firmes de apoyo en los objetivos mundiales de reducir a la mitad las emisiones en la próxima década. Y bueno, esto nos abre varias preguntas, ¿no? ¿Qué ha pasado desde la firma de esta iniciativa que ya incluye a cientos de signatarios? Para eso estamos aquí, justamente para platicar con 3 expertos en turismo, empezando con Teresa Solís. Ella es académica de la Universidad Anáhuac y ella es también asesora del Consejo Nacional Empresarial Turístico y experta en desarrollo regional y turismo en Deloitte. Tony es presidente del Consejo, es presidente de la Asociación Mexicana, de la Asociación de Hoteles de Riviera Nayarit. También fue vicepresidente del Consejo Coordinador Empresarial de la Riviera Maya y actualmente también es director general de los hoteles Nine Quintana Roo. Y a su vez, Jorge Moller es el director de programas del Global Sustainable Tourism Council. Él se encuentra en Chile. Es actualmente miembro activo de la Junta de Gobierno del Turismo de Chile y es consultor de comunidades indígenas para desarrollar un turismo sustentable. Y bueno, esta pregunta empieza para Tere. Le quiero empezar a preguntar, y esta pregunta será también la misma para los siguientes 2 panelistas. ¿Qué contexto enfrentan los consejos y los líderes empresariales para avanzar hacia una economía baja en emisiones que integre la biodiversidad? Gracias, Tere. Muchas gracias, Rosy, encantada, y gracias por la invitación en este tema tan importante y en esta jornada que está llevando a cabo a nivel global para hablar sobre los retos de la gobernanza y del cambio climático. Mira, Latinoamérica tiene una situación pues sumamente compleja para lograr cumplir sus metas en materia de reducción de emisiones. En lo económico, necesitamos recordar que para el sector turístico fueron años horribles, la llegada de la pandemia. Finalmente hubo una reducción en los flujos de turismo internacional de 72%, lo cual dejó pues muy golpeadas a las empresas.
Y también esto tuvo un impacto negativo, sobre todo en las pymes turísticas que tenían menos capacidad financiera para aguantar un periodo sin demanda tan prolongado. Entonces estamos en periodo de recuperación del parque empresarial, sobre todo de la parte de las pymes. Y bueno, pues encontramos pérdidas financieras importantes para muchas empresas y para muchos grupos que actualmente se están encontrando con pues un entorno de inflación y también con serias restricciones en materia de mano de obra, ¿no? De capital, de talento para sus organizaciones. Por supuesto, esto tiene una diferencia entre lo que son destinos de ciudad y lo que son de playa. La recuperación ha sido pues mejor, más rápida para los destinos de playa, y los destinos de ciudad están mostrando todavía pues menores niveles tanto en ocupación como en la rentabilidad de las inversiones. En la parte social, la región latinoamericana enfrentó la pandemia en condiciones ya de debilidad financiera y con sistemas de salud deficientes. Así que lo que vimos fue pues un retroceso, nos dice la CEPAL, de 27 años en cuanto a las cifras de pobreza y pobreza extrema. Entonces esto es pues un reto también mayúsculo, el fortalecer estos servicios que eran ya débiles en una situación todavía muy débil económica y financieramente. Y en lo político, en donde me preguntas por la perspectiva del sector privado, pero recordemos que los empresarios están trabajando y tienen sus inversiones en clústeres turísticos, en un entorno de negocios que requieren una colaboración y un entorno de negocios favorable para que estas inversiones y esta operación florezca, ¿no? Entonces aquí nos vemos como región, hemos visto un resurgimiento de populismos más en algunos casos de izquierda, en otros de derecha, pero que básicamente está dividiendo a la sociedad, y encontramos una mayor dificultad para una colaboración público-privada, creando las condiciones para que no solamente se reactive la inversión, sino que se tengan los recursos para hacer una transición y las políticas que los acompañen, una transición hacia la sostenibilidad, enfrentando tanto los temas de pérdida de biodiversidad como de cambio climático que presentaste en tu introducción. Estamos viendo que el incremento de precios de petróleo y también una cierta regresión y el impulso a la producción de energías fósiles no ayuda en este contexto. La buena noticia que tenemos acá es que la demanda de servicios turísticos permanece, es una constante, la gente quiere viajar. Por supuesto, el desempeño de los destinos de sol y playa, ya nos platicará por acá Tony, es pues superior, y también vemos nuevas formas de viaje. Estamos viendo más interés en destinos rurales, en destinos de naturaleza, y eso nos abre las oportunidades desde el punto de vista pues del viajero potencial, para pensar en nuevos modelos de negocio que nos ayuden en esta transformación de nuestro sector, y que también tengan un impulso positivo, dado que el turismo es una actividad transversal que implica desde el transporte, la construcción, alimentos y bebidas, todo tipo de insumos. Entonces creemos que puede quedar más patente que el turismo es parte de esa solución y parte del aceleramiento de los resultados que todos queremos. Muchas gracias, Tere. Y bueno, ahora quiero hacerle la misma pregunta a Jorge, que está en un contexto muy diferente, ¿no? Que está ahorita en Chile, y tengo entendido que está aproximadamente a 1 hora y media de Santiago. Entonces, pues, ¿qué contexto ves tú, Jorge, desde Chile en este sentido, que estamos hablando de una economía baja en emisiones para el turismo que integre la biodiversidad? Gracias. Hola Rosy, muy buenas tardes. Saludos ahí a mis colegas Teresa, Tony y a toda la audiencia que nos está escuchando. Un fraternal saludo latinoamericano, ¿no? Desde este país que está un poco más al sur, y efectivamente me encuentro en un lugar donde estoy haciendo primero. Yo creo que mi primera respuesta quiero decírtela como ser humano, ¿no? ¿Cómo me hago cargo yo? Más allá que poder enfrentar un poco los consejos
o líderes empresariales, ¿qué hago yo como Jorge Moller para este tema? Y aquí estoy, en el campo, reforestando, cuidando, tratando de hacerme cargo de mi propia huella. Creo que ese es el primer gran consejo, es cómo como individuos no esperamos siempre del papá Estado, de la gobernanza, cómo yo cambio mi actitud, cómo me hago cargo de sus informes, ¿no es cierto?, del IPCC o de miles, de la Declaración de Glasgow, etcétera. Y quiero hacer un link aquí con el lema de la OMT, que nos habla de repensar el turismo. Me lo he planteado, ¿eh? Me lo he planteado si quiero seguir pensando o quiero actuar. Y quizás ahí es donde nos pide Glasgow, ¿no es cierto? Y nos pide el mundo, el planeta, ¿eh? Actuar ya. No creo que haya que repensar mucho. Creo que hoy día las metodologías para entender qué es lo que tenemos que hacer están. Que lo queramos hacer es otra cosa. Y ahí, ya respondiendo más directamente a la pregunta, creo que hay un problema, el problema es multisectorial, ¿no? No es el desafío, yo creo, la oportunidad, me gustaría hablar de una oportunidad multisectorial, es ver cómo educamos. Creo que el primer gran concepto aquí es educar. Yo creo que hay una especie como de no entender, de no querer hacerse cargo, de no sensibilizarse. Creo que las sensibilidades en esto son ultra importantes. En el problema que estamos en un problema grave, en que hoy día vemos, ¿no es cierto?, cómo este cambio climático está secando a México, cómo en mi país el tema de la crisis de la huella hídrica es gigante y seguimos encerrados en nuestro departamento con el aire acondicionado, mirando el WhatsApp, mirando Facebook y no tenemos empatía probablemente por este desafío. Y de ahí nace un poco como la industria del turismo, que es el tema que nos convoca hoy día, y desde el Consejo Global de Turismo Sostenible asumimos, ¿no? Porque trabajamos con este medio, nosotros trabajamos con el patrimonio natural, trabajamos con la biodiversidad, trabajamos con la conservación. Por lo tanto, somos los primeros llamados, no somos una industria extractivista, como podría ser la minería u otras. Nosotros somos una industria que tiene que asumir cada vez mejor la protección de estos bienes naturales, culturales, etc. Y ahí yo creo que los temas de cómo incorporar valor a mi propuesta de experiencia turística, cómo asumir que esta huella de carbono, esta huella hídrica, cómo la incorporo en mi propuesta turística, cómo avanzo, y ahí nuestro colega Tony nos comentará un poco qué están haciendo en Riviera Maya, ¿no? Como él nos contaba que van a tener habitaciones, ¿no es cierto?, carbono neutralizadas, pero quizás avanzar más, ¿no es cierto?, como tener experiencias turísticas en esa Riviera Maya maravillosa, en mi querido Chile, que también sean no solo carbono neutral. ¿Cómo ocupamos el turismo para educar a nuestros queridos huéspedes? Somos una industria maravillosa que debiera entrar por un lado un huésped que no está educado, que no tiene sensibilidad, y salir por el otro lado de esta industria maravillosamente sensibilizado, maravillosamente educado. Porque tenemos una gran ventaja y trabajamos con seres humanos que además están en una actitud donde pueden y quieren aprender mucho, están en su actitud de ocio, están en su actitud en que están relajados, no están en la oficina, no están estresados, llegan estresados y llegan a nuestras manos para poder hacer esos cambios transformacionales que hemos hablado tanto últimamente, ¿no es cierto? Esos cambios que trabajan con el corazón, con la sensibilidad, con ayudar a entender el planeta que habitamos y cómo con pequeños cambios cada uno puede colaborar en esto. Yo creo que en términos de liderazgo, tenemos que también trabajar con esos líderes, con los decision makers, desde abajo hacia arriba y desde arriba hacia abajo, ¿no? En nuestra pirámide. ¿Cómo invitamos a nuestros parlamentarios? ¿Cómo invitamos en la gobernanza a esas autoridades que de repente es muy fácil hablar de turismo sostenible, pero la política pública tiene que tener lo que yo digo, los pies en el barro, ¿no? Y ver cómo se hace digerible para los territorios, para la planificación. La planificación es fundamental en esto. Ya pasamos de la etapa de la promoción a una etapa en que la promoción tiene que estar muy ligada a la planificación. No puedo invitar a comer a mi casa a X cantidad de personas si no sé cuántos me caben en el comedor. Entonces tengo que planificar, tengo que ver qué capacidad de carga tengo, límite aceptable de cambio, en fin, hoy día hay metodologías de planificación que nos ayudan a entender mejor los territorios para evitar entonces muchas veces saturación de destinos, y aprovechar de tener una buena experiencia turística donde en un buen destino bien planificado yo pueda pasar por manos de hotelería, gastronomía, tour operación, que me hable de la necesidad de instalar esta nueva forma de vivir que esté acorde con mis emisiones de carbono,
con mi consumo de agua, con mis residuos, con todo esto que el planeta hoy día nos pide a gritos poder hacernos cargo. En resumen, lo primero es transmitirles que yo estoy aquí en un lugar donde hago lo mío, trato de hacer lo mío, trato de aportar, ¿no es cierto?, con esta maravilla que puede reducir un poco la huella, menos desplazamiento, menos consumo de combustibles fósiles y mucho más cuidado y conservación de la biodiversidad y de la naturaleza. Y como consultor trato de instar en los territorios a que ocupemos desde esta industria. Tiene que salir la educación, tiene que salir la concientización a aquellos que nos entregan su corazón para pasar un buen fin de semana, unas buenas vacaciones, a que entren por un lado y salgan totalmente transformados por el otro lado a ser embajadores de nuestro querido planeta. Muchas gracias, Jorge. Y qué padre que estés por allá en Chile. Saludos. Y bueno, ahora quiero hacerle también la misma pregunta a Tony, que está en Quintana Roo, en la Riviera Maya, que sin duda está viviendo también otro contexto muy diferente que el que está viviendo Jorge en Chile. Adelante, Tony. Sí, muchas gracias. Y bueno, como habrán visto, hemos escuchado frases muy interesantes: necesidad, educar, que uno debe de empezar por, como bien dijo Jorge, por uno mismo. Y basándonos en eso, yo como presidente de la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya, en un destino donde solo la Riviera Maya ya cuenta con 55,000 habitaciones y lógicamente de alguna forma vivimos el 95% del estado directa o indirectamente del turismo, vi la necesidad desde un inicio, y fue uno de los retos que nos planteamos en la asociación, era precisamente la necesidad de que un destino de esta magnitud, de lo cual su promoción más grande es los temas naturales, porque como bien sabes es una península rica en aguas subterráneas, en cenotes, en biodiversidad y un sinfín de cosas, que es la que al final vendemos junto con playas. Nos encontramos con retos en el sector bastante interesantes, y si a alguien le quedaba alguna duda, creo que se disipó. Como bien dicen por ahí, todo lo malo trae algo bueno, y esta pandemia que nos azotó a todos, y en especial al sector turismo, el cual entendemos que fue de los más afectados a nivel mundial, pero esa retirada, ese cierre del trabajo del día a día durante meses, los que podrían tener duda vieron cómo la naturaleza volvía a recuperar sus espacios, los mares volvíamos a ver cosas que no habíamos visto durante años, la naturaleza, los mismos biodiversidad que existe en la zona volvía a recuperar sus espacios, y eso nos hizo a muchos de nosotros recapacitar en qué estábamos haciendo al final en los sectores productivos. Como bien saben, hay datos que realmente son preocupantes, ¿no? El turismo genera, y ahí está en la presentación, el 8% de las emisiones de CO2 a nivel mundial. Eso era algo que debíamos de utilizar, esa palabra que en las anteriores personas que han hablado dijeron, que es educar. Nosotros veníamos en el sector hotelero haciendo una labor muy fuerte por dos motivos. Uno, porque teníamos la necesidad de hacerlo, la obligación de hacerlo, y de empezar por un sector donde, pues lógicamente, al generar ese 8% algo tendríamos que hacer. Eso unido a retos en el sector como el abordar un plan de acción climática y la reducción, pues aterrizando proyectos serios para compensar y disminuir esa huella de carbono en el destino y preservar
pues uno de nuestros mayores tesoros, que es la naturaleza en este estado, ¿no? Y así, pues en el sector turismo, todo lo que conlleva la generación. Aunque veníamos haciendo cosas en temas, sobre todo la no utilización de plásticos, ver otras vías de combustible, como decía bien Jorge, no utilizar combustibles fósiles, etcétera. Eso se unió a una problemática fuerte que venimos no solo en la Riviera Maya, sino en todo el Caribe, y cuando hablo del Caribe hablo desde la Florida hasta esta zona, es la llegada masiva de sargazos con todo lo que eso conlleva en no solo lo que genera en ácidos esa cantidad, porque estamos hablando de casi 20,000 toneladas mensuales recogidas por el sector hotelero. Todo lo que eso genera a nivel de ácidos y sobre todo la recogida y disposición final. En la recogida nosotros analizamos que cada vez que recogíamos sargazos de las playas, el 30% de esa recogida era de arena, con lo cual estábamos también haciendo un mal, ¿no? En la reducción de playas y de las que pues vivimos muchos de los que estamos aquí, ¿no? ¿Qué nos dimos cuenta? Estuvimos hablando seriamente a nivel tanto gubernamental en cuanto a ayuntamientos locales, estatal y federal, pero nos dimos cuenta que no tenían la capacidad, creo, de entender qué estaba significando este tipo de problemática. A nivel de, estaban afectando especies marítimas, barreras de corales. Esto es una zona donde especies como tortugas vienen a desovar a las playas, y con esas cantidades de arribazón de sargazo, pues no podían hacerlo. De hecho, al ver que no había una respuesta seria del gobierno federal, que dicho sea de paso, en un problema de esta índole, cuando ya son problemas ambientales, porque lo tomamos como problemas ambientales, los gobiernos centrales son directamente responsables de que esto se arregle, ¿no? Al no ver una respuesta, pues el sector hotelero de la Riviera Maya tomó la iniciativa de hacer un plan de reducción de huella de carbono, ¿no? Uniéndonos a tanto en la ONU en su plan de reducción de huella de carbono, con el protocolo de Glasgow. Llevamos trabajando en esto más de 1 año y medio ya, donde hemos unido a la asociación grandes expertos y consejeros de universidades, personas que realmente son profesionales en el tema ecológico, para que nos ayudara a entender cómo actuar y cómo educar al sector, ¿no? Y pues tomamos la decisión de unirnos. Creemos que somos, hasta donde entendemos, la primera asociación que toma un reto de esta índole, donde estamos, en un principio pensábamos solamente incluir al sector hotelero, pero vemos que esto no puede ser solamente de un sector donde somos muy importantes, pero hay alrededor del sector hotelero está el turístico, que son pues los transfer, aviones, transportistas, excursiones, etcétera, que todo en su momento, pues de una manera o de otra, generan estas emisiones de CO2, ¿no? Y fuimos uniendo
ya no solo al sector hotelero, sino empresas importantes como pueden ser a nivel nacional Hertz, como son parques y hoteles Xcaret, que el tema de la naturaleza lo llevan en su ADN, ¿no? Y son partes de este proyecto nuevo. Estamos reuniendo grandes empresas de restaurantes que también generan este tipo de cosas, de emisiones, y hemos hecho una alianza muy fuerte en el destino para preservar y luchar contra la generación de emisiones de carbono, ¿no? Está siendo un reto complicado porque hay muchas empresas que a lo mejor no entendieron en un principio la importancia de lo que significa y el compromiso, pero muchas otras entendieron perfectamente que esto ya no era una cuestión de si quieren o no, sino una necesidad, que fue otra de las palabras que se utilizó anteriormente por mis colegas, y era una necesidad que nosotros como sector privado teníamos que hacer temas y tomar acciones, ¿no? De hecho, así se ha hecho. La verdad, tenemos un gran proyecto en las manos. Estamos con empresas llegando a acuerdos a niveles de poder producir biogás, biofertilizantes o fertilizantes para que con eso podamos reforestar zonas utilizando menos combustibles fósiles. Las habitaciones descarbonizadas, que esto es un reto que hemos tomado en la mano el sector hotelero. En un principio dar a entender qué significa esto, pues también ha sido un reto ambicioso y la verdad un muy buen proyecto. Muchas gracias. Perdón. Perdón que te interrumpa, para seguir avanzando, porque el contexto que diste fue maravilloso, ¿no? Y ahorita, para entrar un poco más profundamente a esos detalles de esta problemática tan fuerte que es el sargazo, voy a tener que seguir adelante con las siguientes preguntas. Que ahorita ya entraste de ustedes qué están haciendo para cumplir estas metas de reducción de emisiones. Entonces, me gustaría también pues entrar a este tema, ¿no? O sea, y para eso ahora quiero preguntarle a Jorge, empezar con Jorge, ¿no? ¿Qué se está haciendo desde el Global Sustainable Tourism Council, o sea, desde el Consejo, para reducir las emisiones y para que más adelante Tony nos siga platicando de esta problemática tan profunda que es el sargazo y sus soluciones? Gracias. No lo suficiente. Quisiera partir con esa declaración. No lo suficiente. Creo que aquí la meta y el desafío es tan grande que nosotros aportamos un grano de arena, pero tratamos de ser súper conscientes. Y yo creo que está un poco en la línea de lo que conversaba en mi primera respuesta, que tiene que ver con educar. Nosotros somos una organización que estamos tratando de influir la política pública. Post pandemia, todos quedaron como atentos a la sostenibilidad. Y muchos decision makers como que sintieron que era importante, pero no saben cómo aplicarla, no saben cómo integrarla en el mundo de la política pública. Lo primero que estamos tratando de hacer es que ellos se acerquen al consejo para darle buenos consejos. Por eso somos un consejo. Tratamos de dar buenos consejos, hacemos caso a nuestro nombre. Tratamos de dar buenos consejos. Lo segundo que quiero declarar es que si no se mide, no existe. Si no tenemos ese maravilloso y triste escenario que nos muestras en el plano del mundo, con la destrucción de la biodiversidad, no hay afectación del corazón, no me conmueve, no me muevo. Entonces lo que más queremos hacer es entregarle una wincha de medir a cada ser humano de este planeta, para que mida su impacto, para que mida lo que está ocurriendo, para que mida las consecuencias del planeta que le estamos dejando a nuestros hijos. Educar y medir, y tratar de influir mucho en la política pública. Los gobiernos, para nosotros las gobernanzas son fundamentales. No sacamos mucho con tratar de llegar a ellas si no hay una sensibilidad, si no hay unas ganas, un hambre
de querer implementar sostenibilidad. Pero en cuanto haya un poquito de hambre y nos llaman, nosotros vamos y tratamos de usar los criterios. Por eso somos un consejo de criterios, porque queremos medir la sostenibilidad al cambio climático, la emergencia climática. Yo no hablo de cambio climático, no es algo externo, no es algo volátil, es algo que yo lo puedo medir todos los días con una de las herramientas son los criterios, otras son los ODS, economía circular, en fin. Ahí mis colegas tienen mucho más metodologías de las que pueden complementar, pero educar y medir, urgente, en la política pública, en la ciudadanía, en la gobernanza, para exigir los cambios necesarios en el mundo de cómo operar a través del turismo. Y no solo el turismo, esto es una misión que tiene que inspirar a toda la otra industria. No sacamos nada con tener una cadena de hoteles maravillosos, de tour operadores maravillosos, si el mundo forestal está haciendo esos efectos de gas invernadero gigantes que nos terminan destruyendo igual. Tiene que ser inspirador para todos. Muchas gracias, Jorge. Y ahora haciéndole la misma pregunta a Tere, si nos puede decir desde los consejos que se está haciendo, desde el Consejo Nacional Empresarial Turístico y otros, ¿qué se está haciendo para reducir las emisiones en este sector? Mira, el problema que tú planteas, Rosy, es muy real y necesitamos actuar pues desde todos los frentes. Cuando encontramos problemas de actitudes, que en muchos casos ya lo mencionaba por ahí Jorge, que estamos muy acostumbrados a nuestras formas de hacer las cosas, pues básicamente tenemos un problema de liderazgo. Desafortunadamente estamos en un parteaguas en la mentalidad y en la forma de hacer negocios y en la forma de vivir de las personas, de las familias, de las organizaciones y de los propios gobiernos. Estamos en un punto de inflexión en donde en primer lugar necesitamos todos reconocer que los paradigmas que nos permitieron llegar, los paradigmas económicos que funcionaron el siglo pasado, que hicieron florecer muchas industrias, incluyendo a la industria turística, están básicamente a punto de la obsolescencia, que necesitamos reinventarnos como personas, como familias, como organizaciones, como ciudades, para verdaderamente lograr bajar esas emisiones y detener el cambio climático que en las tendencias actuales básicamente está dirigiéndose hacia escenarios catastróficos que ya empezamos a ver en nuestra realidad el día a día y que no van a hacer otra cosa sino incrementarse si no logramos reducir esas 59 gigatoneladas que tenías allá en alguna lámina que estamos produciendo como planeta cada año. Entonces, aquí necesitamos reinventar nuestras industrias, incluyendo la turística, como tú lo decían, ya lo mostró con este mecanismo de economía circular, movernos de la economía circular, de alinear a la circular y mejorando también por diseño, los modelos de negocio sostenibles por diseño. Entonces, y para tener mayor impacto, por supuesto, el sector privado tiene un papel primordial. Los gobiernos están dirigiendo algunos recursos pues, que ellos obtienen de los impuestos. Los actores filantrópicos, la banca internacional también está dando préstamos y generando recursos para atender estos problemas, pero el motor de la solución es, a fin de cuentas, el sector privado. Y ahí necesitamos que, sobre todo las empresas grandes, necesitamos un efecto de demostración, donde los grandes grupos hoteleros, parques de diversiones, restauranteros y toda la cadena de valor del turismo empiecen a mostrar cómo es posible hacer esto en la realidad. Aquí Tony nos habló de algunos ejemplos en el sector hotelero. Lo que está haciendo en este caso el CENET, en donde tengo el gusto de colaborar ahí con el actual liderazgo, están justamente desarrollando estrategias a nivel de los destinos y a nivel nacional sobre cuáles son las prioridades como sector, cuáles son los aspectos que primeramente hay que atacar, no solamente en función del tipo de negocio, sino también del tipo de localidad turística en la que estamos actuando. Esa claridad de la visión y, como ya mencionó Jorge, la claridad de las métricas,
en donde vayamos avanzando en esos compromisos, pero detrás de esto está en todos los casos el cambio de mentalidad de nuestros empresarios, en donde necesitamos que los dueños de las empresas, los socios de las empresas, los consejos de administración, y ahí es pues de destacar el esfuerzo que está haciendo Chapter Zero, en el sentido de empezar con esa educación en donde más puede tener un impacto, que es en los consejos de administración que empiezan a desarrollar sus estrategias y a dirigir los recursos financieros disponibles en la dirección correcta. Esto yo creo que nos va a ayudar a generar esos efectos de demostración y potenciar los esfuerzos que a nivel individual están haciendo pues muchas personas, muchas organizaciones, y nuevamente esto es indispensable que se acompañe con las políticas públicas que favorezcan y que premien este tipo de ejercicios y no aquellos que premien la permanencia de modelos contaminantes que se generaron en el siglo pasado. Yo creo que por ahí van las líneas de acción, Rosy, y afortunadamente el sector privado está generando nuevos liderazgos. También hay un tema generacional, necesitamos más jóvenes involucrados en el diseño y en la implementación. Como lo mencionaste como docente, veo que hay mucho interés por parte de los jóvenes en ser parte del cambio, pero necesitamos crear el día de hoy los espacios para que estos jóvenes puedan aportar su talento y contribuir para acelerar el paso. Muchas gracias, Tere. Y ahora esta pregunta va hacia Tony. Tomando en cuenta pues la reducción de emisiones en este sector turístico y lo que nos platicaste del sargazo, ¿qué importancia ha tenido este liderazgo en los consejos de administración de las empresas, pues tomando en cuenta también el contexto de la Riviera Maya, ¿no? En el tema de pérdida de biodiversidad, en el tema también, sobre todo el punto 3 de la Declaración de Glasgow, que es la regeneración, que es restaurar y proteger los ecosistemas. Sí, correcto. Pues mira, la verdad, la aceptación de este programa y de esta inquietud que nació por parte de la Asociación de Hoteles ha sido muy bien recibida y con un gran compromiso por parte del sector privado, ¿no? En este caso, nació en un principio en el sector hotelero, que lógicamente es preponderante en la zona, ¿no? De hecho, muchas de estas empresas, que son grandes empresas, que sus corporativos no están ni siquiera, digamos, en el país, pues ha sido un reto el poder pues transmitir lo que nosotros buscábamos en el destino, ¿no? Y ser a lo mejor un parteaguas o un ejemplo a seguir por otros destinos, porque al final no veíamos una reacción, digamos, seria de la parte gubernamental, ¿no? Tomamos este reto, estamos muy avanzados, como bien decía aquí la profesora, también hemos tenido grandes avances con empresas a nivel mundial donde tienen recursos que se utilizan a fondo perdido para estos fines, los cuales lógicamente estamos trabajando en un plan de acción serio y demostrable, porque bueno, estas empresas sí tienen los recursos, pero lógicamente quieren ver un plan serio por parte de los que solicitan este tipo de recursos, ¿no? Hemos tenido muy buena aceptación, parece que todo lo que nos dicen es que verdaderamente tenemos un plan de acción seria y demostrable en cuanto a la reducción climática de la generación de emisiones. Son en varias fases, lógicamente. Estamos conscientes que también muchos de ellos que a lo mejor están indecisos porque muchas de estas empresas ya crearon sus departamentos ambientales donde están tomando una importancia y preponderancia muy fuerte
en cuanto a los sectores productivos turísticos de la zona. Y la verdad, pensábamos que en un principio el educar a estas grandes empresas iba a ser algo complicado, y para nuestra sorpresa hemos tenido una aceptación y un acogimiento de este proyecto muy alto, ¿no? Entonces, estamos en fases ya de incluso pues con compañías que he mencionado antes, por ejemplo, Hertz, que es una de los que se afiliaron a este programa, ya tomaron muy en serio, incluso en su parque móvil, tener una parte de sus unidades híbridas o eléctricas, ¿no? Entonces, pues bueno, eso ayuda ya en una parte importante a la emisión de emisiones de CO2 en combustibles fósiles, ¿no? Se está trabajando en un sinfín de cosas donde, como he dicho antes, en la regeneración de la flora de la zona, ¿no? Aunque puede parecer algo en algunos casos increíbles, pero el sector hotelero se ha tomado muy, muy en serio el asunto con planes y proyectos, de un plan de acción serio en estos tipos de proyectos y en la disminución de la huella, ¿no? Como he dicho antes, tenemos ya acuerdos donde no solo se va, porque las temporadas, por ejemplo, la temporada de sargazo dura aproximadamente 6 meses al año. Ese sargazo, nosotros estamos ya con estudios y análisis y en comprobación, hemos hecho varias visitas y nos han hecho varias demostraciones que este tipo de sargazo se puede convertir en temas, como he dicho antes, de biocombustible o incluso fertilizantes o aceleradores de fertilizantes o biofertilizantes, pero lógicamente tú dices, bueno, son 6 meses, ¿qué va a pasar con el resto del año? Estamos haciendo pruebas también con la basura, que la generación de basura en un sector tan grande y con ocupaciones que todo el mundo sabe en la zona, pues la generación de basura es muy alta también. Y con este tipo de maquinarias también, en los momentos donde, o combinados junto con el sargazo, se puedan convertir en este tipo de cosas que hemos dicho ahora, ¿no? Hay otros temas que internamente se están haciendo charlas y educacionales como he dicho antes, con personas realmente profesionales en el tema, porque esto abarca tantas cosas que lógicamente uno tiene que apoyarse en personas capacitadas en ese tema y que nos puedan dar el camino a seguir, ¿no? Y de hecho tenemos ya incluso un consejo donde varias universidades o rectores o personal docente donde esas universidades se dedican a temas ambientales, nos están dando charlas a estos establecimientos, no solo ya hotelero, como dije antes, por ejemplo la CANIRAC, que es la Asociación de Restauranteros, el Consejo Coordinador Empresarial, el Consejo de Empresas de Mujeres Empresarias, Coparmex. O sea, ya no es solamente el sector hotelero en sí, sino en general llamarlo el sector turístico de la zona y el empresariado. La verdad, se ha tomado muy en serio este tema. La respuesta de todos los sectores ha sido impresionante. Yo creo que teníamos que tomar el primer paso como empresas privadas y demostrarle quizás a los gobiernos que esto era una necesidad y que se tienen que unir a este programa, ¿no? Y por último, quería decir que les quería comentar que, como un ejemplo, hace ya un tiempo el derecho de saneamiento ambiental, que es una aportación, llámele como un impuesto a las habitaciones ocupadas de la zona, este fue el primer municipio que creó
un derecho de saneamiento ambiental en el cual participa la parte gubernamental a nivel ayuntamiento con el sector privado, donde ese tipo de recursos no van a las arcas del ayuntamiento, sino a una cuenta de un fideicomiso y se utiliza para temas ambientales, como son reforestaciones, análisis de aguas subterráneas. Por ejemplo, una gran parte estamos exigiendo que los municipios no den ningún tipo de licencia de construcción a empresas que no tengan un plan serio y demostrable en temas ambientales como aguas residuales y muchas otras. Entonces, creemos que estamos dando los pasos correctos de poco a poco, lo que claro, al sector empresarial corresponde, pero también estamos exigiendo de alguna manera a los gobiernos municipales y estatales que por esa parte esos recursos también se utilicen seriamente en temas que nos pueden afectar en un futuro. Por ejemplo, pues estamos viendo que en muchos estados de México el agua ya es un problema gravísimo, y nosotros presumimos en la península de Yucatán de ser una de las zonas del país donde más agua tenemos a niveles subterráneos, etcétera, ¿no? Entonces tenemos que cuidar ese tesoro que tenemos en el estado, pero claro, si tenemos cuestiones como sargazo y aguas residuales que no se cuidan ni van a los mantos freáticos, pues poco podríamos hacer, ¿no? Claro, claro. No, y también obviamente pues hay megaproyectos que también ponen, que peligran el tema de los acuíferos en toda la península. Y en ese sentido, pues me gustaría pues, preguntarle tanto a Jorge y a Teresa y a ti también, Tony, o sea, ¿cómo se miden estas responsabilidades en el quehacer turístico, ¿no? En estas decisiones que impactan, pues que impactan a toda una región, ¿no? Tanto a nivel latinoamericano como a nivel nacional, como a nivel región, a una península, ¿no? Si quieres, ¿quién quiere empezar? ¿O Tere o Jorge? Tere, perfecto, gracias. Si me permites, y qué bueno que apuntas hacia esto, porque yo creo que es bien, hay mucha gente que tiene, muchas personas, muchos líderes con buenísimas intenciones, que está viendo la necesidad de reinvención, de transformación sostenible del sector. Sin embargo, no todas las acciones tienen el mismo peso ni el mismo impacto. Entonces, es bien importante partir de la base a nivel de los negocios, a partir de las cadenas, a partir de los destinos turísticos, de las localidades y comunidades turísticas, partir de un análisis de materialidad. Es decir, de todas las 40 cosas que puedo hacer en términos de mejora del entorno, de bajar la huella de carbono, etcétera, ¿cuáles son las más importantes? En donde puedo tener un mayor impacto, por las que debo de empezar en materia de mitigación y también en materia de adaptación. O sea, qué inversiones tengo que hacer, qué esfuerzos tengo que hacer, y en función de eso definir cuáles son las prioridades, tener una agenda común de trabajo. Y por supuesto, tenemos poco tiempo, pues nada más mencionar, pues muy brevemente, que necesitamos arrancar con ese cambio de mentalidad, en el sentido de que las empresas que no hagan el cambio no van a sobrevivir lo que viene en el mercado. En segundo lugar, el tener ese sentido de creación de gobernanza colaborativa, en donde estemos trabajando conjuntamente el sector privado, público, los organismos sociales, la sociedad civil y también el sector académico. La medición de resultados con esta acotación de que hay que medir, sobre todo empezar a medir ya lo que más importa y tener un mecanismo de dar transparencia y rendición de cuentas a todos los actores que están involucrados en el esfuerzo, premiando a quienes están haciendo las cosas mejor y premiando la innovación. Y por último, reconocer que el sector privado, en este entorno cambiante y volátil, político, geopolítico, el sector privado y los residentes en las localidades tienen la posibilidad de dar continuidad a los esfuerzos. Necesitamos
planear y ejecutar con una visión de corto, mediano y largo plazo. Y si cada 3 años o cada 6 años estamos cambiando las estrategias, no vamos a llegar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Tere. Y ahora para ti, Jorge, ¿cómo mide el Consejo de Turismo Sostenible el tema de las responsabilidades, de estas responsabilidades de gran impacto? Te voy a responder desde 2 personas. Primero, desde el Consejo, decirte que nosotros no podemos hacernos cargo de las responsabilidades de las cosas mal hechas. No entregamos la wincha de medir. El que no la quiere usar, lamentablemente, nosotros no podemos influir. Nosotros tratamos de inducir cómo es hacer las cosas bien hechas a los gobiernos, a las comunidades, sobre todo a las comunidades locales, ¿no es cierto?, para que ellos se empoderen con esta wincha de medir y ellos exijan y ellos declaren aquellas cosas que están mal hechas. Ahora yo te voy a responder como Jorge Moller, un chileno muy motivado e interesado en estos temas, ¿no? Y creo que tenemos un foco en que hay que cambiar el modelo de las gobernanzas. Yo creo que no es que hay que cambiarlo, hay que implementarlo. No hay mucho que cambiar ahí, la idea ya está hace mucho tiempo. Y las decisiones no pueden ser más verticales. Ya no podemos aceptar decisiones verticales donde muchas veces hay poca transparencia, donde muchas veces hay intereses particulares, sobre todo en el mundo, ¿no es cierto?, del desarrollo constructivo, ¿no es cierto?, las inmobiliarias, que muchas veces en el área del turismo son enemigos acérrimos de lo que es un desarrollo sostenible. Les interesa vender el metro cuadrado de hotelería o de restauración o de lo que sea, y no muchas veces son respetuosos de lo que del deseo de la comunidad. ¿Cuántas veces hemos tenido, ¿no es cierto?, comunidades invadidas por desarrollos que no son sustentables? Entonces creo que el gran consejo aquí como ser humano tiene que ver con que tenemos que empoderarnos nosotros, los habitantes de las comunidades, para llegar a gobernanzas donde las decisiones sean transparentes, donde sí ahí tenemos criterios nosotros, que es un destino sostenible, y que tiene que ver con que todo el nivel de decisiones y resultados sean conocidos por la comunidad local, para que de esa forma no nos informemos después de un desastre, sino que nos informemos a tiempo que hay un proyecto que se está presentando en nuestra comunidad que no coincide con nuestra visión de mediano y largo plazo. Esa comunidad local tiene que tener influencia en las decisiones de desarrollo sostenible del destino. Y finalmente, algo que le hace mucha falta a mi municipio en Chile, estoy convencido que esto es una realidad en toda Latinoamérica, en Quintana Roo y en el DF y en muchos lugares de mi querido México y en toda Latinoamérica, municipios empoderados, con ordenanzas municipales que se fiscalicen realmente. Pero aquí entramos en un problema político, que muchas veces hay muchas cosas media tergiversada, ¿no?, de intereses políticos entre medio, pero con buenas ordenanzas, con buen marco regulatorio que ojalá no fueran necesarias, pero lamentablemente necesitamos una ley de tránsito, si no chocamos, si no ponemos semáforo y no ponemos policía de tránsito, chocamos, ¿no? Porque hay mucha gente que quizás no lo quiere respetar o que no son educados para dar el pase, ¿no? Necesitamos semáforos, necesitamos discopar, necesitamos ley de tránsito para transitar, necesitamos ordenanzas municipales y gobiernos locales empoderados para poder llevar adelante destinos sostenibles, que sean capaces de enmarcarse, ¿no es cierto?, dentro de ese marco regulatorio transparente y con una comunidad local en gobernanzas muy empoderados fiscalizando. Eso. Muchas gracias, Jorge, te agradezco mucho. Y ahora a Tony, esta pregunta sobre lo que también comentó Tere, ¿no?, de la importancia de una gobernanza colaborativa, la importancia de la responsabilidad, ¿no?, de proyectos de gran envergadura, ¿no?, como en este caso pues los megaproyectos están en curso en México, ¿no?, como el Tren Maya, y en este caso, o sea, cómo, por ejemplo, la Asociación de Hoteles, mencionabas el tema del agua, ¿no?, que es crucial, ¿no?, y que la península cuenta con un acuífero de gran importancia, ¿no? O sea, cómo se va a medir esta responsabilidad y qué hacer en este caso desde tu trinchera, ¿no?, que es el sector hotelero. Gracias. Sí, pues bueno, tanto Tere como Jorge lo han dejado muy claro. Estoy totalmente de acuerdo. Este tipo de gobernanza debe de cambiar y deben de ser de una manera responsable. Nosotros
por un lado estamos muy entusiasmados porque la nueva presidenta municipal de esta zona lo tiene absolutamente claro y las pocas dudas que pueda tener pues nos tienen a nosotros como vigilantes de que esto ocurra, que era parte de lo que Jorge dice, ¿no? El mismo empresariado somos los que estamos autoexigiéndonos, primero que todo, a que las cosas se hagan bajo una ley donde el ambiente, el tema ambiental sea prioritario. Y por eso tomamos la iniciativa de dar el primer paso, porque siempre se hablan de mesas de trabajo, de hacer cosas, pero al final el primer paso es el más complicado y el más difícil y el que crea una responsabilidad. Y nosotros entendimos que nosotros como sector teníamos que dar ese primer paso y dar el ejemplo. Y así lo estamos haciendo. De hecho, incluso en la propia asociación autoexigimos a estos nuevos proyectos de que sean sustentables y que el cuidado medioambiental sea algo prioritario en sus nuevos proyectos, por decirlo así, ¿no? Vienen nuevas habitaciones, es una zona donde el crecimiento turístico y eso pues trae un compromiso también por parte no solo del sector, sino de la asociación de ser los vigilantes al mismo tiempo que lo estamos haciendo de los temas municipales y estatales. También tenemos una nueva gobernadora en el estado, que por primera vez saben que es mujer, muy sensibles a estos asuntos también, pero siempre con la inquietud de que pues tenemos al final un gobierno federal que son los que marcan la pauta en este sentido, ¿no? Y aunque, como dije en un principio, nosotros entendemos que cuando son problemas ambientales la responsabilidad directa por una parte son los gobiernos federales, no queremos hacer pues algo como dijo Jorge, ¿no? Que la responsabilidad sea de uno y que nada más exigir y no aportar. Entonces, pues nosotros con este primer paso que hicimos en el compromiso de mitigar la huella de carbono y de ver situaciones como la que he dicho antes del derecho de saneamiento ambiental, que abarca no solo el tema de agua, temas de agua, de cenotes, de exigir que las nuevas licencias de construcción se den con los requerimientos ambientales que se deben de hacer, porque aunque parezca increíble, hace años se dio permisos para construir megapoblados donde ni siquiera había drenaje público. Entonces ya te puedes imaginar lo que eso significa, donde un sector donde vivan 1000 familias, lo que eso significa ambientalmente hablando, ¿no? Entonces ya somos, digamos, una parte vigilante de que eso no vuelva a ocurrir, lo exigimos, tenemos reuniones periódicas con la presidenta municipal, hasta cosas ya no solo de la recogida del propio sargazo, sino también en el tema de la iluminación. Toda solidaridad, en especial hemos empezado por Playa del Carmen, en cambiar toda la iluminación completa de la ciudad, donde se están utilizando temas de mucho menor gastos en cuanto eléctrico, en la disminución de esa parte tan importante que es la iluminación de una ciudad, pero que vaya acorde con un programa ambiental en ese sentido, ¿no? Entonces, pues es un trabajo complicado, dedicado, pero como decían mis colegas, esto no hay vuelta atrás. O sea, esto ya es una tendencia que el que no esté comprometido, no esté dentro de esta tendencia, pues va a quedar fuera y va a tener problemas graves. Nosotros incluso ya hemos visto, como he dicho antes, y para terminar y no quitarle tiempo a mis colegas, hemos visto con instituciones financieras que financian proyectos, megaproyectos en la zona, donde ya existe un plan que para que te den
un crédito para crecer o para construir en el sector turístico en la zona, tienes que tener un plan ambiental serio y aprobado. Si no, puedes, ya no solo incluso que te puedan negar los créditos, cosa que yo veo complicada porque esa es su función, pero sí va amarrado a las tasas de interés. Si tú no tienes un proyecto serio ambiental en tu proyecto de crecimiento o de ampliación, las tasas de interés van a estar penalizadas. Entonces esto de alguna manera van a obligar a las empresas a que ese plan se lleve a cabo y va a estar fiscalizado ya no solo por nosotros y por la asociación, sino incluso por las instituciones financieras, lo cual, bueno, son pasos, pequeños pasos, pero pasos importantes y hacia adelante a que esto finalmente ocurra y se dé lo que todos buscamos, que es un tema de menos emisiones y un tema ambiental serio para un destino como es la Riviera Maya. Muchas gracias, Tony. Y bueno, yo nada más para cerrar, porque ya pasamos un poquito el tiempo, les quiero dar las gracias y subrayar este punto de la importancia de una gobernanza colaborativa, ¿no? Una gobernanza que integra a los diferentes sectores y a las diferentes personas y grupos, ¿no? Como comunidades indígenas, y otros grupos relevantes para formar entre todos esta participación activa y que podamos entre todos formar esta democracia participativa que es compleja, ¿no? Pero que es un reto obviamente para todos, pero es la manera de avanzar de manera equitativa, comprometida y respetuosa hacia un sector bajo en emisiones que logre integrar la biodiversidad. Y les agradezco a todos su participación y bueno, que tengan un gran día. Gracias. Muchas Un gracias. abrazo desde Chile. Un abrazo, Muchas gracias. Tony. Gracias, Jorge.